Estás escuchando Detrás de la Verdad. Mi nombre es Fran Muñoz y te doy la bienvenida al episodio de marzo del 2024. Me gustaría dar las gracias a nuestros productores por el inestimable apoyo que brindan para que este podcast pueda seguir subsistiendo. Recuerda que si te aportan algo nuestros episodios, si crees que lo merecemos, puedes colaborar invitándonos a un café en la página coffee.com/detrás de la verdad 79486 o a través de la cuenta de PayPal detrás de la verdad podcast@outlook.es. Por pequeña que sea tu aportación, para nosotros es muy importante. En la descripción del episodio te dejo ambas vías. Antes de comenzar, anunciar las ganadoras del sorteo del tercer aniversario. Son Judith Montserrat y María Felisa Gabancho. Como reservas por si no podemos contactar con ellas, Olga Díaz y Miguel Ródenas. Enhorabuena. Recordarte que es muy importante para nosotros que te suscribas, que actives las descargas directas para que nada más publicar tengas tu episodio, que nos des un me gusta, que nos dejes un comentario y que lo compartas con tus amigos. Es la única manera que tenemos para que las diferentes plataformas nos den más visibilidad y a título personal y sobre todo para saber cuáles son los episodios que más te han gustado. Muchas gracias. María Victoria Cubillana Barriga era una niña preciosa, pelirroja, revoltosa y muy tímida, de 11 años de edad. Residía con sus padres José y Juana y sus 6 hermanos, uno de ellos Miguel, su hermano gemelo, en el barrio rural de Zaragoza de la Cartuja, situado en pleno Valle del Ebro, junto al río. Un barrio que cuenta en la actualidad con 3.000 vecinos. Corría el 16 de agosto de 1984. El barrio se encontraba celebrando las fiestas en honor a San Roque. Eran alrededor de las 4 de la tarde cuando Victoria salió de su casa en busca de su amiga. Nunca más regresó a su casa. La desaparición de la niña provocó un gran desconcierto entre todos los vecinos de la Cartuja. Los festejos se paralizaron y se establecieron batidas que resultaron infructuosas una tras otra para intentar encontrarla. Nadie podía sospechar que el responsable de su desaparición participó activamente en su búsqueda. Detrás de la verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. Como me acuerdo de Victoria y siempre está en mi imagen, ella vestida de comunión. María Victoria era una chica muy callada, era muy maja, era simpática. Jugaba con todos, le gustaba el deporte. Pues de estas chicas guapas, pecostosas, su pelico rojo. Era mi hermana gemela, éramos una piña, estábamos siempre juntos. Tenía carácter que un día se enfadó conmigo, me regaló mi hermano un camión y se enfadó conmigo y me lo chafó. Que los dos juntos era imposible, porque empezaban a discutir. Íbamos a jugar, hacíamos pues con la arena, hoyos, con las chivas, con la taba. Donde estaba ella estaba yo. El día de antes de la desaparición de Victoria estuvimos jugando a bailar, a correr de arriba abajo. Es que eso se me queda aquí en la memoria. Lo que sí que notaba yo a mi hermana, que cuando venía a casa llevaba mordiscos. Como era tan nerviosa, digo, igual, y ahora comprendo por qué se mordía. El 6 de agosto me acuerdo yo que la dejé en la Cartuja, en el Huerto Frisón. Le llamábamos antes al parque, ahora es un parque.
Dije que no se viniera conmigo porque me iba a jugar con unos amigos míos. Como eran fiestas y eso, pues no la eché tampoco en falta. Sí que la echamos en falta ya por la noche. Tendría unos 15, 16 años y volví sobre las 8:30, 9 de la tarde a casa de mis padres. Y estaba mi madre muy preocupada, que mi hermana pequeña había vuelto a casa. Ese día o el día de antes estábamos hablando, digo, de 7 hermanos que somos, nunca nos ha pasado nada a ninguno. Y me dio así un escalofrío. Y por la noche nos llamaron, que había desaparecido mi hermana. Nos pusimos los hermanos de acuerdo, fuimos a buscarla por todas las peñas, por todos los sitios donde podía estar, por casas de amigas que tenía. A las 11 de la noche por ahí, que seguía sin aparecer, ya dimos la voz de alarma en el pueblo. Estábamos en fiestas de la Cartuja de San Roque. Desde el escenario de los músicos, que no sé si el alcalde o quien fuera, dijo: ha desaparecido una niña, a ver si entre todo el pueblo podemos encontrarla. Ya fuimos todos a buscarla directamente por ahí. Yo creo que estuvimos toda la noche. La gente se volcó con nosotros y estoy muy agradecido. Y al día siguiente ya dimos parte de la policía local, que había una desaparición, claro, pues entonces había transcurrido el tiempo necesario para poner la denuncia. Los días se iban sucediendo y nada se sabía de María Victoria. Todo el barrio se volcó en los operativos de rastreo. La Guardia Civil utilizó el servicio de helicópteros, unidades caninas y numerosos efectivos de diferentes unidades, pero sin éxito. La búsqueda fue para mí la peor etapa de mi vida, una cosa que no te puedes imaginar. Actuaron unidades del puesto de Casablanca, el puesto de la Cartuja, del Burgo de Ebro, Casetas y la unidad del núcleo de reserva, apoyadas todas por unidades caninas de la Guardia Civil. Al principio era prácticamente día y noche. Luego, conforme iban pasando los días, porque fueron unos 20 y tantos días, pues ya se iba buscando, pero ya no día y noche, pero se seguía buscando. Mi padre siempre estuvo ahí buscando. Estamos hablando de que yo tenía 10 años. Yo todos los días preguntaba: ¿se ha encontrado? ¿La habéis encontrado? No, no la hemos encontrado, pero a mi padre se le veía ese cansancio, ese agotamiento. Todo el puto mundo buscando a mi hermana por todos lados. Y las cosas iban muy despacio. Luego nos llamaban por teléfono que la habían visto en tal sitio, que la habían visto no sé dónde, que... O sea, empezaron a llamarnos, a confundirnos. Yo creo recordar también que había una calle en obras en la Cartuja, que había una alcantarilla suelta. Me metí en la alcantarilla y fui casi hasta el río Ebro, por dentro de la alcantarilla, buscándola por una linterna. Y mi hermana no aparecía. El sargento Miguel Meléndez fue quien asumió las labores de investigación. Se entrevistó con muchos vecinos. Uno de ellos fue Antonio Gali Balaguer, la pareja de la madre de la amiga de María Victoria, a la que fue a buscar aquella tarde para acudir a las fiestas. En la casa situada en la calle Claustro, mientras requisaba la vivienda el sargento, fue presa de las miles de pulgas que había en el granero de la casa, sin que la visita de los agentes tuviera ningún otro resultado. En una entrevista con los padres de la niña, el padre recordó que Victoria había llegado a casa con pulgas. Para el sargento fue como si se hubiera encendido una potente bombilla en medio de tanta oscuridad, y tuvo muy claro que Victoria había estado en aquel granero. Este caso lo llevaron varios grupos de fuerzas y cuerpos, ¿vale?, de seguridad del Estado. Y el último que lo llevó, que estoy totalmente y enteramente agradecido, fue el Cuerpo de Guardia Civil de Investigación Criminal. El caso lo llevó el sargento Meléndez. El sargento Miguel vino, quiero recordar, unas semanas más tarde de la desaparición de María Victoria y me contó la pesquisa por la cual tiró y consiguió detener al asesino. La hija de Antonio tenía la misma edad que María Victoria y como eran chicas que compartían colegio y juegos y demás, pues empezó la investigación por ir a su domicilio y a ver qué le podía aportar en este caso a Antonio. Visitó la casa varias veces, entonces en una de las visitas subió al granero y allí cogió pulgas. Cuando se juntó con la familia de la niña desaparecida y con los policías, les dijo que le picaba el cuerpo, como que llevaba pulgas. Entonces alguien de la familia dijo: pues mi hija algunas veces venía con pulgas. Se dieron cuenta que las pulgas se encontraban en el granero. Entonces la policía dio por hecho que la niña no se iba a encontrar con su amiga en el granero porque era un sitio donde no tenían que ir, porque estaba en mal estado. Se procedió a la detención de Antonio Gali Balaguer, nacido en Valencia en 1951, cuando contaba con 33 años de edad en el momento de los hechos. A las pocas horas, Antonio se derrumbó durante el interrogatorio
y acabó confesando ante los guardias civiles que lo interrogaban. Declaró a los agentes cómo el día de la desaparición de María Victoria, ésta había acudido a su domicilio antes del mediodía en busca de la hija de su pareja para acudir a las fiestas, pero que éste no la dejó salir. A las 4:30 de la tarde, nuevamente, Victoria acude en busca de su amiga, pero en el domicilio ya solamente se encontraba Antonio, momento que aprovechó para subir a la niña hasta el granero. Allí le empezó a manosear en sus partes íntimas, con sus manos mugrientas, como ya había hecho en otras ocasiones. La niña permaneció quieta, aterrada y temblando de miedo, mientras Antonio se masturbaba y eyaculaba delante de ella. Victoria le amenazó con contar a sus padres todos los abusos que llevaba recibiendo, según señala la propia sentencia de la Audiencia de Zaragoza, que juzgó los hechos. Le amordazó de manos y pies con cinta aislante y la dejó en el granero, al que volvió en varias ocasiones para convencerla de que no contara nada. Al no conseguirlo, la llevó al cuarto de baño y en la bañera llena de agua la ahogó. A continuación cogió el cadáver de Victoria, lo envolvió en un mono suyo y lo escondió en un cajón en un cuarto junto a la leñera. Al día siguiente enterró el cuerpo de la niña en tierra y lo ocultó con cemento. Los equipos de policía científica de la Guardia Civil se desplazan al lugar donde les señaló Antonio Gali, donde procedieron a la exhumación del cuerpo de la niña, enterrada bajo hormigón. Se confirma, tristemente, todo lo declarado en el cuartel de la Guardia Civil. La noticia rápidamente llenó de dolor un barrio, una ciudad y un país que se había volcado en la localización de la menor y que dejó a unos padres y hermanos rotos para toda la vida. Siguiendo con la investigación, el sargento Miguel procedió a su detención. En primer lugar, confesó el asesinato de María Victoria. Posteriormente se vino aquí a la calle Claustro y se procedió a desenterrar donde estaba el cuerpo de María Victoria, que allí apareció, entre unos fajos de leña y metida en hormigón. Había ambulancia o el cuerpo de Cristo, no recuerdo, y ya me cogí la mujer, que me vio, ya me puse nervioso, perdido. Y dice, ven que te voy a decir algo. Me alegré y me derrumbé. Y pregunté, ¿vivo o muerta? Dijeron, sí. Mi padre se fue hace 3 años y mi madre pues sigue con él. Se fue, se quedaron los dos destrozados, evidentemente, te puedes imaginar. En mi casa ya no hubo más navidades, no hubo más cumpleaños, no hubo más de nada. Pero el caso no acabó con el descubrimiento del cadáver de María Victoria. Los miembros del Servicio de Información de la Benemérita continuaron las investigaciones ante las sospechas de que no era la primera vez que cometía un delito de sangre. Así, acabó confesando su primer delito conocido, que fue cometido por el detenido en La Zaida, un pequeño municipio zaragozano con escasos 500 habitantes a casi 60 kilómetros de la capital. Allí se instaló en 1982, donde entabló amistad con un pastor llamado José Luis Laguna Valiente, nacido en Manresa en 1951, casado con Ángela Burguera Soler y con 2 hijos. Antonio vivía con el matrimonio en el mismo domicilio y acabó manteniendo relaciones sentimentales con la esposa del pastor. Al parecer, Ángela no quería seguir cohabitando con su marido. La forma que tuvo Antonio de arreglarlo fue primero asestarle un fuerte golpe con el filo del hacha en la parte frontal izquierda de la cara, y a continuación, como José Luis no había muerto ni perdido el conocimiento, quedando solo aturdido, cogió una navaja y le propinó varias puñaladas en el hemitórax izquierdo, hasta que acaba con su vida según recogió la sentencia. Tras ensañarse con el cadáver, lo escondió en la cuadra y días más tarde lo enterró cuidadosamente. A la mujer le dijo que su marido se había marchado de la casa y que no volvería hasta que él abandonara el domicilio. Ángela nunca fue condenada, fue imputada, pero Antonio asumió toda la responsabilidad en ambos crímenes. Algo que nunca entendieron la familia de María Victoria, ya que estaban convencidos de que ésta estaba al corriente de ambas muertes. Fue ella quien compró la grava y el cemento mientras Gali estaba preparando la fosa de su hija. El cadáver de José Luis fue hallado envuelto en cal y con una manta dentro de un foso de arreglar coches
que el asesino había tapado con ladrillos. Con total frialdad le espetó a los agentes: aún está el último cigarrillo que se fumó, lo que dejaba patente ante qué tipo de asesino se encontraban. Un criminal sádico, calculador, frío y consciente en todo momento de sus actos. Cuando vino la Guardia Civil, pidió ayuda a los vecinos para desenterrar el cadáver. Lo había enterrado con cal en el pozo, lo había metido allí. Sí, tuvimos que romper el hormigón y después empezar con picos y todo, y poco a poco ir limpiando con paletín, y ya descubrimos el cadáver. Salió como si fuera disecado. La Guardia Civil vino con él porque él dijo dónde estaba el cadáver. Pero muy tranquilo, como si nada hubiese pasado. Yo recuerdo que sí que llevaba las manos esposadas. Sí. Sí, medio pueblo estaba. Si no, mucha gente había. Se quedaron todo el mundo de piedra, como yo me quedé, y todo el mundo. Porque como arreglaba bicicletas y todo eso, pensaban que era una persona honesta, en fin. Era bajico de estatura, delgadico. Sí, poquita cosa. Muy poca cosa. Parecía que no había roto un plato, claro. Era bastante querido por la gente. Muy social, hablaba con todo el mundo, muy majo así y con los niños también. Claro. Tras acabar con José Luis, el asesino y la viuda con sus 2 hijos abandonaron La Zaida para evitar preguntas de los vecinos y se desplazaron a Oviedo, donde vivieron varios meses. No se adaptaron a la ciudad y acabaron regresando a Aragón, concretamente a La Cartuja. Allí llegaron con lo opuesto. Fueron ayudados por la parroquia y por el resto de los vecinos, que les proporcionaron techo, comida, muebles y hasta ropa, y donde Antonio comenzó a trabajar como mecánico, llegando a ser una persona respetada y querida por la comunidad. La forma de agradecer todo ese apoyo recibido por los vecinos de La Cartuja fue cometer el salvaje crimen de María Victoria. Que por aquel entonces hubo unas riadas en Valencia muy importantes, ¿vale? Entonces vino pidiendo que había perdido todo en su pueblo, que se había quedado sin casa, pero luego nos enteramos todo de que no era así. El alcalde le buscó una casa, le buscó trabajo, la gente colaboraba en ayudar con alimentos, o sea, lo acogieron en el pueblo. Nuestros padres nos mandaban a lo mejor con ropa para llevarles. Durante la investigación, la Guardia Civil se encuentra con otra sorpresa. Estaban ante un depredador sexual. Gali había sido condenado por primera vez en 1979 por 3 casos de intento de abuso sexual en Calanda. Una niña de 10 años, otra de 13 y un joven con el que intentó ligar y amenazó con un cuchillo. Por aquellos hechos, la audiencia de Teruel le castigó con 4 meses y 1 día de prisión por abusos deshonestos. Eran otros tiempos, y hoy en día sorprende la pena impuesta irrisoria con arreglo al Código Penal vigente en aquel momento. Como le salió barato, el depredador vuelve a reincidir en el municipio turelense de Alcañiz, donde cometió otras 2 agresiones. Sus víctimas esta vez fueron un joven de 17 años y una mujer de 39 años casada, a la que golpeó con un tubo metálico, la dejó sin sentido y la llevó a las afueras de la ciudad. Era el año 1982 y las penas también fueron muy livianas. El pago de una multa de 50.000 pesetas y 6 meses solo de arresto mayor con el atenuante de enajenación mental. A mí, Antonio, no me gustaba nada y lo veía trigo limpio. Él trabajaba de vigilante de unos garajes. Mis amigas me contaban que iban y jugaban al pilla-pilla. Ellas me contaban que les tocaba debajo de la falda, sus partes. Lo veían como un juego, yo lo veía de otra manera. Y me preguntaron ellas que si iba yo también a jugar. Y yo les dije que no. Transcurrido un tiempo del asesinato de María Victoria, Miguel, su hermano gemelo, se armó de fuerza y valor para reunir a sus padres y hermanos y confesarles algo que no le dejaba vivir. Antonio Gali también había abusado de él, pero no fue capaz de contarlo para no infligir más dolor a unos padres que ya estaban totalmente rotos. La confesión le supuso a Miguel una liberación y poder eliminar algo de aquel dolor que no le dejaba vivir.
Lo que vas a escuchar son las declaraciones que Miguel hizo en el programa de la televisión autonómica aragonesa, Unidad Móvil, que se emitió el pasado 23 de febrero del 2023. Fue la primera vez que Miguel relataba los abusos a los que fue sometido él y su hermana públicamente. La emisión del programa hizo que más vecinos se decidieran a denunciar los abusos que había sufrido de Gali Balaguer. No quería meter más problemas. Bastante tenía ya con lo que había pasado como para que yo dijera, oye papá o mamá, que de mí también abusó. La primera vez que bajé a jugar con mi hermana en la Cartuja, estaban edificando unos pisos de al lado que le llaman los pisos rojos. Él trabajaba como vigilante de la obra. Sus hijas eran amigas de mi hermana. Y entonces nos llamó como diciendo que necesitaban ayuda, que me decía que había una bombilla que no podía poner, me cogía en brazos, me ponía en el hombro y yo le daba roscas a la bombilla y ya lo que me daba cuenta ya me estaba metiendo mano. Yo me quedé como, ¿qué es esto? Es la primera vez que alguien me tocara mis partes. Bueno, pues te quedas como paralizado y dices, igual me lo estoy inventando yo, es lo que piensa tu mente. Luego me acuerdo que a mi hermana me decía, espérate aquí que voy con tu hermana que vamos a jugar a otra cosa. Y se la llevaba a la parte de atrás del local y se quedaba con mi hermana y yo me quedaba ahí como paralizado porque es que es algo... A esa edad no sabes qué es el sexo, ni los genitales, ni nada, porque... es algo tabú, más en esos años. Total que otra vez volvimos a bajar y nos pasó lo mismo. Ya cogía a él y nos volvía a llamar y nos quedábamos como paralizados, como diciendo, no puede ser. Y me acuerdo yo que nos decía que si sabíamos lo que estábamos haciendo, que encima la culpa teníamos nosotros, que si hablábamos, que se lo iba a decir a mi padre. Claro, nosotros nos callábamos porque no quería que le dijera eso a mi padre. Yo no quería que mi padre me castigara, ni yo ni mi hermana, y nos callábamos. Sí que me acuerdo que había más gente, más niños de la Cartuja. Uno de los niños tenía un hermano también y le dijo que se lo iba a decir a su padre y lo subió a la azotea, al último piso, para tirarlo, para que no hablaran. Teníamos 11 años, entre 10 y 11 años. Me acuerdo que una vez pues le tuvimos que hacer una felación. Yo y mi hermana. El acusado fue juzgado y condenado a 64 años de prisión por los asesinatos de la niña María Victoria y el de José Luis Laguna, una pena que cumplió en el penal del Dueso en Santander, quedando en libertad definitiva después de cumplir 20 años de reclusión en mayo del 2001. Por desgracia para nuestra sociedad, el asesino siguió matando. Gali Balaguer sale de prisión y se trasladó a Orense y al norte de Portugal, donde fue detenido en el país vecino por tráfico de drogas en el 2001 y condenado a 4 años de prisión. Solo 20 días después de haber salido de la cárcel portuguesa, el 21 de noviembre del 2005, acudió con su coche a la Alameda de Orense, donde contactó con Aurora da Cunha Brito, una mujer que ejercía la prostitución, con la que concertó un servicio sexual por 70 euros. Fueron a una carretera cercana a la localidad de Maside, donde la asfixió y la dejó tirada en una cuneta. Su defensa durante el juicio declaró que lo hizo porque le había robado la cartera. Tenía la cartera dentro del pantalón entre las piernas. La agarré de las manos y me daba patadas, arañazos y me mordió. La cogí por el cuello, recuperé la cartera y la solté. Perdí el conocimiento, pero no pensé que estaba muerta. Y como ella me quiso fastidiar, la llevé a una piedra y la dejé allí sentada, creyendo que reaccionaría pronto. Escuchamos la voz del propio Antonio durante el juicio. Cogí en brazos, la senté un poco, subí el coche un poco más alto, que hay una bombilla y una piedra un poco más baja de esto. Entonces le puse la espalda contra la piedra, la senté allí y cuando despierto me volví a resolver. Consideré que era un castigo por la acción que me había hecho. 3 meses después de aquel incidente, se procede a la detención de este criminal gracias a Elena, otra prostituta que denunció ante la Guardia Civil que le había intentado matar. Estuvo a punto de ser
su cuarta víctima mortal conocida. La descripción que Elena aportó sobre su agresor y el turismo en el que viajaba fueron claves para su detención. Que no existe la rehabilitación para esta gente. A los hechos me remito. Sé que pidió el tercer grado y se lo denegaron. Que qué poco valor tiene una vida. Qué poco valor tiene una vida. Simplemente. Según los expertos, Gali es un sádico, calculador, frío y consciente en todo momento de sus actos. Reúne todas las características de un sociópata, una persona que padece una enfermedad mental conocida como trastorno disocial de la personalidad. La visión del mundo que percibe el sociópata es clara y concisa. Por el asesinato de Aurora da Cunha Brito, fue condenado por la Audiencia Provincial de Orense a 19 años de prisión. Apeló la sentencia, pero el Tribunal Supremo confirmó la pena impuesta, ingresando en la cárcel orensana de Pereiro de Aguiar. Hasta aquí el episodio de hoy. Hemos hablado de una auténtica joya que pasó su vida abusando de niños y asesinando con una frialdad absoluta. Otro asesino que se aprovechó de las debilidades de nuestro sistema. Unas penas irrisorias en el 78 por aquellos abusos sexuales que cometió y posteriormente por los 20 años que cumplió de los más de 64 años a los que fue condenado por el crimen de Victoria y José Luis. Un asesino que nada más salir siguió con su trayectoria homicida y recuerda que en este 2024 saldrá de prisión si no lo ha hecho ya. Este episodio debe ser un homenaje a sus víctimas, a sus familias y a sus amigos. Un caso como todos los que te relatamos, que nunca deben ser olvidados por mucho tiempo que pase. Quiero darte las gracias por dedicarnos algo tan preciado como es tu tiempo, por compartir estos minutos con nosotros. Si te ha gustado, te pido que no olvides compartir el episodio, dar un me gusta o dejarnos un comentario, que es muy importante para nosotros. Quisiera, antes de finalizar, mandar un fuerte abrazo a todos los y las componentes del grupo de Telegram, al que te invito a que te unas si no lo has hecho ya. En la descripción de este episodio tienes el enlace al grupo. Un abrazo muy grande para todos. Dar las gracias a Carmen por su inestimable ayuda en la realización de este episodio. Y ya sabes, nos vemos el primer lunes del mes que viene. Recuerda, no te olvides de intentar ser feliz.